Gracias por la invitación. Gracias por venir, primero. ¿Ah? Primero, gracias por venir. Muchos temas para hablar, pero pensé de repente en un shiur sobre algo que Rebbe explica. ¿Vas a grabar? ¿Vas a grabar? Sí, ¿se puede? Sí. Sí. En general es sabido que la palabra Rebbe son siglas de tres palabras, Rosh Bnei Israel, la cabeza del pueblo judío. Entonces, así como un cuerpo tiene su cabeza, todo Am Israel, las Neshamot, es como parte de una entidad, y hay Neshamot cuya función es cumplir la función de cabeza dentro de ese conjunto. ¿Cuál es la función de una cabeza? La cabeza tiene tres funciones importantes, entre otras quizás, pero estas son las tres más destacadas. Una es que la cabeza tiene la capacidad de distinguir, de entender, de distinguir entre el bien y el mal. Si la mano toca algo muy suave y muy calentito y muy cómodo y se siente bien tocándolo, viene la cabeza y dice: estás tocando un león, rajate. Sin la cabeza, la mano siente una cosa, la cabeza entiende otra cosa. O lo mismo al revés, o sea, una persona piensa que algo es difícil o negativo y la cabeza le dice que vale la pena hacer, que lo haga, que es para su beneficio. O sea, la cabeza es lo que entiende. La cabeza también tiene la función de imponer en el cuerpo lo que tiene que hacer. La cabeza le dicta al cuerpo lo que tiene que hacer, acercarse a lo que tiene que acercarse, alejarse de lo que tiene que alejarse. Después hay otra función importante que tiene la cabeza, y es que vitaliza y sensibiliza al resto del cuerpo. O sea, cuando es que una parte del cuerpo siente algo, es cuando está conectado con la cabeza. Si un órgano del cuerpo por alguna razón está desconectado de la cabeza, no siente nada, no siente placer, no siente dolor, no siente. O sea, la sensibilidad pierde si no está conectado con la cabeza. Y eso es una función importante a destacar, de que para que uno de los órganos del cuerpo sienta, tiene que estar conectado, y la conexión con la cabeza tiene que estar sana y tiene que estar fuerte. Y en este caso está claro, o sea, para que una neshama, un yudí, hoy en día sienta el amor a Dios, temor a Dios, la emuná en Hashem, de una forma fuerte y sana, es cuando está conectado con la neshama cabeza, cuando está conectado con el Rebbe. Entonces, de esa manera, la propia emuná, la propia conexión con Hashem está más fuerte. ¿Cómo se conecta uno? Se conecta, como el Rebbe mismo dijo, estudiando las enseñanzas del Rebbe y cumpliendo con sus indicaciones, con sus enseñanzas. Y la idea es de estudiar las enseñanzas del Rebbe, no solamente entender qué es lo que el Rebbe dice sobre algo, sino estudiar y aprender hasta el punto que uno mismo empiece a pensar de esa manera. O sea, entrenar la cabeza a pensar de la manera como el Rebbe piensa y sentir como el Rebbe siente. O sea, no solamente saber cómo es que él entiende y siente, sino llegar uno a cultivar sus propios pensamientos y sentimientos para que estén en concordancia con eso. Eso es lo que vemos, por ejemplo, hace 2 semanas leímos en la Torah sobre los meraglim, los espías, que Moshe Rabbeinu mandó a espiar la tierra de Israel, la tierra de Canaán, antes de
conquistarla, y ellos volvieron con su informe negativo. ¿Y cuál fue su error? ¿Por qué se equivocaron? ¿De qué se equivocaron? ¿Por qué se equivocaron? Y una explicación que Rebbe da justamente al respecto es de que ellos se equivocaron en el objetivo de su misión. Ellos pensaron de que Moshe Rabbeinu quería saber qué pasa en Israel, y por eso los mandó, porque él no sabía. Entonces ellos vinieron a dar su opinión, su idea de cómo es la cosa. Ellos no entendieron de que el objetivo de Moshe Rabbeinu fue otro. Moshe Rabbeinu sabía qué pasa en Eretz Canaán, no necesita la información de ellos. Moshe Rabbeinu quería que ellos sepan qué pasa en Israel, que ellos vean las cosas como él sabía que son, que ellos no solo confíen en Moshe, sino que ellos vean con sus propios ojos lo que Moshe Rabbeinu sabía y veía que son las cosas. Y ahí es que ellos se equivocaron. En vez de pensar que Moshe Rabbeinu los mandó a ellos para que ellos vean, ellos pensaron que Moshe Rabbeinu los mandó para que ellos les vengan a decir a él cómo son las cosas desde su punto de vista, y esto no fue el objetivo. Entonces lo mismo es en cuanto a todas las cosas que el Rebbe nos enseña, que el Rebbe nos manda a hacer, es porque quiere que nosotros veamos y sintamos las cosas como el Rebbe ve que las cosas son. Y la forma de llegar es estudiando las enseñanzas del Rebbe. Cuanto más uno estudia, cuanto más profundo uno estudia, cuanto más repasa lo que estudia, porque con estudiar una vez y saber no alcanza. Cuando uno va y lo va profundizando, lo va incorporando, entonces eso llega a formarse su forma de ver y su forma de pensar y su forma de sentir. Entonces eso es una cosa cuando llegamos a Gimel Tammuz, que es un día en el cual uno puede fortificar su conexión con el Rebbe. O sea, no solamente un día para recordar algo que pasó y lamentarlo. O sea, con lamentar no llegamos a nada, solo lamentarlo. O sea, el lamento tiene que ser algo que lleve a una intensificación positiva de la vida. Entonces la idea es justamente de que el día en el cual el Rebbe falta físicamente, recalca la importancia y la dependencia que tiene de cierta forma de nosotros, que somos los órganos del cuerpo, las manos y los pies, que nos pueden ejecutar y plasmar lo que la cabeza quiere que se haga. Entonces el día de Gimel Tammuz es un día que recalca y refuerza más todavía la interdependencia que hay entre nosotros y el Rebbe, que nosotros necesitamos del Rebbe para funcionar, el Rebbe necesita de nosotros para que se puedan plasmar los objetivos y las cosas que el Rebbe nos enseñó que tenemos que hacer. En general, ese es un concepto del tiempo que es interesante destacar. ¿Cómo se compara el tiempo? Se puede comparar el tiempo con una línea recta, o se puede comparar el tiempo con un círculo. O sea, por un lado el tiempo es una línea recta, el tiempo avanza hacia adelante y no va para atrás. Por otro lado, el tiempo es cíclico, o sea, tenemos ciclos semanales, mensuales, anuales, septianuales, 50, o sea, y todo el año tiene fechas que todos los años se va repitiendo. Entonces, ¿cómo es el tiempo? ¿Se compara con una línea recta o se compara con un círculo? Línea directa. ¿Ah? Línea directa. ¿Todos están de acuerdo? Son las únicas dos opciones. Hay una tercera opción, la combinación de las dos cosas. ¿Cómo se combina una? ¿Ah? Una espiral. Helicoidal. Sí, hélice. Como movimiento de las órbitas del planeta. Muy bien. Un hélice, una espiral. Una espiral es la combinación de una línea recta con un círculo. ¿Sí? Un hélice es la combinación de una línea recta y un círculo.
¿Cuál es la idea? La idea es que como uno que va subiendo por una escalera espiral, cada vez que pasa por el mismo punto se encuentra en un nivel más alto. Y así es también en cuanto a nuestro calendario. Cada vez que pasamos por una fecha importante, no solamente recordar lo que pasó, sino que vuelve a pasar, y de una forma más elevada. Vamos a dar un ejemplo. Pesach la celebramos el 15 de Nisan. ¿Por qué? Porque los judíos salieron de Egipto el 15 de Nisan, por eso es que festejamos Pesach. ¿Es así? ¿Es verdad eso? Es justamente al revés. Que ¿por qué es que los judíos salieron de Egipto el 15 de Nisan? Porque el 15 de Nisan es un día de liberación. Dios creó un día de liberación, que es el 15 de Nisan, y ellos salieron de Egipto en ese entonces, y por eso cada año en Pesach es Man Jeruteinu, es el tiempo que nosotros podemos salir de nuestro Egipto. ¿Qué Egipto? No estamos en Egipto, pero conceptualmente sí, si entendemos que Egipto no es solamente un lugar, sino que representa una situación, que es Meitzarim, Ugvulim, limitaciones, entonces la idea de salir de Egipto es salir de nuestras limitaciones. Y eso es algo que podemos hacer cada año cuando llega Pesach. No es solo una cuestión de recordar qué pasó, es una cuestión de revivir a nivel personal el tema de la liberación de Egipto. Y lo mismo pasa, así explica el Alter Rebbe en el Tanya, que cada año cuando llega Rosh Hashanah, Dios vuelve a crear al mundo, vuelve a crear al hombre, y viene una luz divina al mundo tan elevada, más elevada que nunca. O sea, cada año va intensificándose esa situación. Entonces lo mismo pasa en cuanto a Gimel Tammuz. Llega Gimel Tammuz y es el día en el cual la Neshama de Rebbe ascendió a un nivel que el cuerpo no pudo contener, y entonces cada año, pues, si Mashiach no viene Chas v'Sholom antes y el Rebbe vuelve con nosotros y va a ser un día de festejo, es un día en el cual nuevamente la Neshama asciende a un nivel más elevado, y eso no implica alejarse de nosotros, implica elevarnos con Él. O sea, los que están conectados con la Neshama del Rebbe, cuando su Neshama se eleva, todas las Neshamot conectadas con el Rebbe se elevan, y es una oportunidad para poder nosotros fortificar e intensificar nuestra conexión con su Neshama y tomar resoluciones para después poner en práctica el resultado de esa conexión, es decir, cumplir con las cosas que el Rebbe nos pidió, empezando por reforzar el estudio de sus enseñanzas, que si uno no estudia y no sabe, no puede aplicar nada. Entonces uno tiene que estudiar con dos objetivos: primero, para saber qué hacer, como dijimos antes, la cabeza indica qué tiene que hacer, y aprender también para poder entender y sentir las cosas de la manera que deberíamos entender y sentirlas. Y la forma de hacerlo es estudiando, aprendiendo, interiorizando, metabolizándolo, hasta que se forma como algo de uno, que no solamente que entiende lo que otro entiende, sino que eso se vuelve la forma como uno mismo entiende las cosas. Entonces, para esto quería compartir un concepto. Agua. Okay, sí. Entonces, es que me espera. אני חותך את זה. Ok, entonces quería simplemente compartir una sijá del Rebbe que es
muy interesante y que tiene que ver con Shavuot, Matan Torah, pero es una enseñanza y es un fundamento general para la vida. En cuanto a Matan Torah, dice la Torah, que todo el pueblo vieron los sonidos, las llamas, la montaña humeante, el sonido de shofar, y temblaron. Entonces hay una discusión en el Talmud, qué significa, qué es lo que sucedió. Hay una discusión entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael dice de que empecemos por Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dice que hay que tomar literalmente lo que dice el versículo, que todo el pueblo vio los sonidos y el fuego, dice que vieron los sonidos, que dice que vieron lo audible y escucharon lo visible. En ese momento de Matan Torah pasó eso. Rabbi Ishmael dice no, hay que tomar el versículo contextualmente, o sea, de que ellos percibieron las cosas, vieron lo visible y escucharon lo audible, que no hay que tomarlo literalmente que vieron los sonidos. Que vieron se refiere al fuego y a los sonidos escucharon. Entonces hay que entender en qué se basa esa discusión, en qué están discutiendo. Eso dice el Talmud. Ahora el Rebbe nos explica y con eso vemos, o sea, muchas cosas. Vemos cómo el Rebbe ve las cosas y vemos cómo son las cosas y vemos también lo que aprendemos de esto a nivel personal. ¿No? Entonces es algo muy rico. ¿Qué dice el Rebbe? Explica así. ¿Qué diferencia hay entre ver y escuchar algo? Hay diferencias. Una diferencia en cuanto al objeto y otra diferencia en cuanto al sujeto. Una diferencia en cuanto a lo que uno ve y escucha y otra en cuanto a la persona que ve y escucha. Cuando uno ve algo, ve la cosa en sí. ¿Lo ve? Si uno escucha una descripción de algo, es una descripción de algo, no es una relación directa. No es una relación directa. Esa es una diferencia. Que ver es una conexión directa, escuchar es indirecta. Otra diferencia que hay en cuanto a la persona. Cuando uno ve, lo impacta mucho más que cuando uno escucha. Cuando uno ve algo, nadie le puede negar lo que vio. En cambio, cuando le cuentan algo a alguien, entonces puede ser convincente, pero puede ser que otro le convence diferente, o sea, porque si no lo vio, entonces no es tan seguro que sí lo vio. Eso lo vemos en la práctica, que hay una halajá que un testigo no puede ser juez. O sea, si una persona vio algo, no puede ser juez en este caso, porque no es imparcial. Un juez tiene que ser imparcial, tiene que basar su fallo en el testimonio de los testigos. Entonces, si él vio algo, nadie lo va a convencer que no vio lo que vio. Tiene que pasarlo con objetividad. Ahora, ¿qué es lo que vemos y qué es lo que escuchamos? Vemos las cosas físicas y escuchamos las cosas espirituales. Las cosas físicas las vemos, las cosas espirituales no las vemos, las entendemos. Entonces, cuando hablamos de ver y escuchar, vemos lo físico, escuchamos lo espiritual. Eso es normalmente lo que pasa. Dice Rabbi Akiva que en el momento de recibir la Torah se dieron vuelta las cosas. De que ahí, en este momento, lo espiritual se volvió visible y lo material se volvió abstracto. O sea, en ese momento, en la presencia de la entrega de la Torah, lo espiritual fue algo tan tangible que si alguien viniese a uno de decirle, mira, están sirviendo la comida, o mira que hay alguien que quiere dar $1,000,000, la gente dice, ¿qué es? No me molestes, estoy ocupado con otra cosa, no me hables de cosas irrelevantes, abstractas, no sé qué. Eso dice Rabbi Akiva, que en este momento lo espiritual se volvió real y tangible a punto de ser visible y lo físico se transformó en audible, en lejano, en abstracto. Rabbi Ishmael dice no, que en el momento de recibir la Torah lo espiritual fue muy elevado, pero lo material siguió siendo material, o sea, que lo material siguió siendo más tangible que lo espiritual.
¿Por qué opina eso Rabbi Ishmael? Porque Rabbi Ishmael dice de que si vamos a decir que cuando recibimos la Torah tuvimos ese estado de conciencia alterado, entonces después, cuando volvemos a la normalidad, la Torah dejaría de tener relevancia. Recibimos la Torah, estábamos en un estado antinatural, volviendo a la naturaleza ya no es sustentable, ya no es aplicable. Por eso dice Rabbi Ishmael que tenemos que decir que recibimos la Torah en un estado natural para que después eso tenga continuidad, si no, no tendría sentido. Rabbi Akiva dice, ¿no?, de que en el momento de Matan Torah llegamos al punto máximo de la existencia, que es liberarnos de nuestras limitaciones. Ahora, lo interesante es, ahora uno puede entender este concepto de verlo audible. ¿Qué significa verlo audible? De que lo espiritual se transforma en tangible. Doy un ejemplo muy sencillo para entenderlo, y es de que supóngase que si uno va a la casa de su amigo y ve ahí un cuadro lindo que le gusta, cuando se va de la casa, ¿lleva el cuadro consigo? ¿Sin permiso? No. ¿Por qué? ¿Ah? Porque es robar, porque no es de él. No solo porque no es de él. Si uno está en la calle y ve algo que no es de él, lo puede llevar, de repente se lo tiene encima o lo que fuera, porque es de otro. Es como si ese cuadro estuviera clavado en la pared. Pero lo puede llevar, poderlo puede, pero no puede. ¿Puede o no puede? ¿Ah? No debe, pero puede. Podría, pero ni puede. O sea, una persona honesta está en la casa de un amigo, ni puede, o sea, ni está tentado a llevar algo que no es de él. Es como si estuviera clavado en la pared físicamente. Un niño entra y si puede, lo lleva. O sea, no entiende el concepto de pertenencia. Ahora, pertenencia es un estado legal, es una situación espiritual, no es una realidad física. O sea, no hay diferencia entre este vaso, si está en mi posición o su posición, más allá del hecho de no hay un cambio físico en el vaso, es un cambio espiritual. Pero para una persona normal, honesta, esa realidad es tan real como la realidad física. Si algo pertenece a otra persona, no lo puedo llevar, no es solamente que no quiero, no lo haría. Entonces ese es un ejemplo donde es verlo audible, donde una cuestión abstracta, una cosa espiritual es tan visible a una persona como si fuera física. Eso es para cada persona, ser humano normal. La Torah nos da otro nivel. La Torah nos da un nivel de ver la espiritualidad de esa manera. O sea, una persona entra al supermercado a comprarse comida, entonces ¿cuáles son las condiciones que busca? Que sea sana, que sea rica, que sea barata, y compra la comida. Un judío entra al supermercado, además de sano, barato y rico, tiene que ser kasher. ¿Qué es kasher? Kasher es una condición abstracta, no es una cosa que uno puede ver mirando la comida si es kasher o no es kasher. Es una condición espiritual, si es kasher o no es kasher. Pero para una persona que come solamente kasher, si no es kasher, no es comible directamente. O sea, es como si fuera hecho de plasticina. O sea, eso es verlo audible. O sea, una cosa que no es kasher es directamente incomible. Esa es la idea de ver lo audible. Y eso es una cosa que cada uno puede llegar a eso. Llegar al nivel de escuchar lo visible, que las cuestiones materiales sean tan abstractas como Hillel, el sabio Hillel, cuando él iba a comer, decía: voy a hacer un favor al desgraciado. O sea, come para hacer un favor al cuerpo, porque tiene que comer. O sea, ese tipo de desvinculación con el mundo material no es algo al alcance de cada persona, estar en un nivel espiritual así. Pero el nivel de estar, que las cuestiones espirituales sean visibles y sean tangibles, eso sí es algo que todos podemos llegar a eso. Por eso encontramos que Rashi, cuando explica el versículo, trae solamente la primera parte de la explicación de la opinión de Rabbi Akiva. Trae y dice de que vieron lo audible,
no trae la segunda parte que escucharon lo visible. ¿Por qué? Porque Rashi explica lo básico de la Torah. Entonces, no solamente la explicación básica de las palabras, sino también el concepto básico, conceptual, o sea, para uno que inicia su camino en el judaísmo. Entonces, la capacidad de ver lo audible, eso cada uno puede llegar. Inclusive el principiante puede llegar a entender de que algo no kasher es incomible como si fuera plasticina. Pero llegar al nivel de que lo físico es abstracto, eso no es para todo el mundo. Solo tzadikim llegan a un nivel donde el mundo material es algo forzado para ellos, no es algo natural. Hay una historia interesante con esto de mi tío abuelo, el Rembrandt Futerfas, estuvo en Siberia. Y él ahí durante muchos años estuvo ahí y nunca comió comida no kasher. Y eso le llegaba a peligrar la vida. Y la gente le decía, por ley, por halajá, estás obligado a comer. O sea, la Torah misma dice, para salvar la vida hay obligación de comer. Si la única comida para salvarte la vida es comida no kasher, la Torah te obliga a comer. Tu vida es más importante. Entonces dice, cuando yo era niño, él era un niño, su papá falleció antes que él naciera. Se llama Menachem Mendel Ben Menachem Mendel. Su papá se llamaba Menachem Mendel. Él falleció antes de nacer y le dieron el nombre de su padre. Y entonces su madre o su abuela lo llevó al Rebbe de ese entonces para pedir una berajá y le dio una bendición por larga vida. Entonces él dice, yo tengo una bendición del Rebbe por larga vida, estoy seguro que esa bendición va a encontrar su camino hacia mí por una vía que no sea ese pedacito de chancho, o sea, ya me va a encontrar. Pero no todos estamos en un nivel así, pero para él era incomible. Como, ¿qué crees? ¿Que yo coma esto, servilleta? No. ¿O que coma esto? No es comible. Entonces, para él no era comible. Pero eso es una cosa que cada uno puede llegar, de ver lo audible, que las definiciones que la Torah da de las cosas se convierten en nuestra perspectiva y que lo veamos de esa manera y que veamos las cosas como la Torah nos enseña que son. ¿Por qué es que Rabbi Akiva opinaba así, Rabbi Ishmael opinaba así? ¿Por qué cada uno opinaba de la manera que opinaba? Y Rabbi explica que eso tiene que ver con quiénes fueron. Rabbi Ishmael era un Kohen Gadol, un Kohen, vino de una dinastía de prestigio. Rabbi Akiva vino de una familia de conversos, su padre era converso, su abuelo era converso. Entonces cada uno tenía otra visión hacia la vida. Hay dos formas como un maestro puede acercarse a su alumno. Uno es elevando al alumno, otro es bajándose al alumno. O sea, uno es elevando la capacidad del alumno para llegar al nivel del maestro, y otro es que el maestro explica las cosas hasta el nivel del alumno. Y así es también en cuanto a cómo conectar al mundo con Dios. Uno es elevar al mundo, liberar al mundo de sus limitaciones para que pueda percibir la presencia de Dios. Otro es hacer llegar la presencia de Dios a la gente dentro de su situación, sin que ellos necesariamente salgan de como son, así como son, que pueden entender. Entonces esas fueron dos actitudes de Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael, que vino de una situación privilegiada, prestigiosa, su objetivo fue llevar las cosas hasta los niveles más bajos, o sea, introducir la presencia de Dios hasta los puntos más recónditos, hasta los niveles más densos. Por eso dice que la idea es ver lo visible, escuchar lo audible, de hacer llegar la presencia de Dios a las cosas como son, dentro de su estado natural. Rabbi Akiva decía no, que el objetivo es liberarse uno de sus limitaciones. Él quiso liberarse de su situación. Él toda la vida aspiraba a dar su vida para Dios, hasta el punto que cuando los romanos lo estaban peinando su cuerpo con peines de acero y lo estaban matando, él estaba contento, feliz, y los alumnos preguntaron, ¿qué es esto? ¿Hasta qué punto estás feliz?
Dice, mira, toda mi vida digo, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. Dice, amarás a Dios tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma. Y significa aún si eso implica dar tu alma, tu vida. Toda mi vida aspiraba a poder cumplir con esta mitzvah de servir a Dios dando mi vida, y ahora que tengo esta oportunidad no voy a estar feliz. O sea, toda su vida aspiraba a entregarse totalmente. Rabbi Ishmael tenía la otra visión, que la idea es permear, penetrar toda la existencia con la conciencia de Hashem. Y Rabbi Akiva tenía la idea de liberar al mundo de sus limitaciones para que pueda perseguir. Por eso ambos ven que el punto máximo de la entrega de la Torah lo ven de acuerdo a su visión. Rabbi Akiva ve que el punto máximo fue que el pueblo judío salió de sus estructuras, y Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael ve que no, que el punto máximo fue que recibieron todo dentro de su estructura. O sea, ¿por qué cuando un judío dice Shalom Aleichem, el otro le contesta Aleichem Shalom? ¿Por qué? ¿Ves a David? למה כשיהודי אומר שלום עליכם עונה השני עליכם שלום? למה? Entonces generalmente dicen de que es porque un judío siempre tiene que decir lo contrario. El Rebbe explica otra explicación. El Rebbe dice de que cuando dos judíos se encuentran, empieza con Shalom y termina con Shalom. שני יהודים נפגשים, מתחילים שלום ונגמרים שלום. Bueno. מבינים קצת? לפחות 50%. זה המון דומה לצרפתית. ¿Qué otro tema? מה יותר גדול? ג' תמוז וי"ב י"ג. מה יותר גדול? תלוי, ביום ג' תמוז יותר גדול, ביום י"ב תמוז יותר גדול. מתי הרגע הכי חשוב בהיסטוריה? אותו רגע. עכשיו. לשיחה, תש"ח. הרבי אומר שמה שהשמחה של ג' תמוז יותר גבוה מי"ב י"ג. כי אם לא היה ג' תמוז, שזו התחלת בגאולה, לא היה י"ב י"ג תמוז. ג' תמוז זה מהפך החיים לחיים. י"ב זה כבר סיפור, אבל כבר יש את החיים. אז השמחה של ג' יותר גדול מי"ב י"ג. זה היה לפני הג' תמוז שלנו. תראה, דברי הרבי הם נצחיים. מה שהרבי אומר, אז זה כולל את השמחת ג' תמוז שלנו, שהרבי ראה את הכל מראש. שעומד יואל כאן בג' תמוז, פגשו הראשון, ג' תמוז שקרה לפני 23 שנה, פגשו אותו ברחוב בבוקר למחרת בד' תמוז. אמרו לו, יואל, נו, מה עכשיו? הוא אומר, אתם יודעים, אני הגעתי פה לאמריקה וקיבלתי מכתב מהרבי רייץ לבוא לפה לאמריקה. למחרת שבאתי אמרו לי שאתמול הרבי רייץ נפטר. זה היה יום אחרי שעלה על האונייה. ביום שהוא עלה... לא, סתם מספר לך. אני ראיתי שהוא אמר שלמחרת שהוא הגיע, הוא הגיע כן, זה היה למחרת שהוא עלה על האונייה. טוב, בסדר, לא חשוב. אוקיי, הוורסיה שאני ראיתי שמחרת שהוא הגיע. בסדר. כי חמתי הגיע באותה האונייה. אז הוא הלך לשאול את הראש ישיבה, את הרב לויטין, מה לעשות? הוא אמר לי לבוא והוא נפטר. זה לא בסדר. אז אמרו לו, לך תשאל את הרמש. תשאל את הרמש, אמרו לו, תשמע, הרבי הרייץ, הוא רואה את הכל מראש, הוא יודע הכל מראש. אם הוא אמר לך לבוא, אז הוא ידע מה שיקרה. זאת אומרת שהיית צריך לבוא ושום דבר לא ישתנה ואתה צריך להישאר. אותו דבר הרבי, הוא רואה מראש גם את הג' תמוז שהיה לפני 23 שנה. ואם הוא אמר שג' תמוז זה היום שהשמחה הכי גדול, וזה היום שיותר חזק, אז זה בצחי, זה ממשיך. שום דבר לא ישתנה. הרבי ידע ויודע כל מה קורה. צריך
ללכת עם המילים של הרבי, לחיות את הרבי. כן, אבל הרבי אמר, למה זה יום שמח? הסביר. אז ההסבר הזה שייך לעניין הזה, זה לא, הרבי היה אומר סתם, שגימל תמוז זה יום שמחה בלי להסביר למה, אז זה יכול להיות כמו שאתה אומר. אבל יש עוד הסבר שלמה. שמה? אמר שגימל תמוז זה נראה מבחוץ לא טוב. ונעלם. הוא אמר שגימל תמוז נראה מבחוץ לא טוב, כן? אבל מבפנים זה טוב מאוד. אז אתה חוגג גימל תמוז כיום שמחה? זה שהרבי כותב, אני שואל. כן, בטח. שהרבי נפטר זה שמחה בשבילך? תראה, הרבי... אני שואל. כן, לא, הרבי לא נפטר, הרבי חי וקיים. אז אתה חוגג גימל תמוז? אם הרבי כתב לי... אני שואל אם מה אתה עושה? אתה שמח לגימל תמוז? כן, חייב. אוקיי. David אני אומר רחמנא ליצלן. tiene una pregunta, אני עושה מה שהרבי אומר לעשות, אני לא... אתה אומר מה שאתה מבין. אני אראה לך את הסיפור. אני יודע מה שכתוב, אבל לא כל אחד יכול לפתוח שולחן ערוך ולפסוק. צריך ללכת לרב שיודע לפסוק. אני פותח שולחן ערוך, אני רואה ככה. צריכים להבין. לא כל אחד יכול לפסוק לבדו. זה כבר תלוי ברב. יש רב שתגיד תפקד. יש לך רב שאמר לך שאתה שתשמח? הרב שלך אמר לך לשמח? צריכים לדעת איזה רב זה. ואיזה סמיכה יש לו, ואיזה ישיבה למד. סמיכה, חב"די. יכול להיות, אני לא יודע. אני לא מכיר, אני לא יכול להגיב, אבל אני לא חושב שזה הכוונה פה. זה לא הכוונה לשמוח על מה שקרה גבותם. הרבי הסביר מה שהסביר, והסביר את זה, וזה שייך אני שואל אותך, בתשעה באב, נולד משיח, למה עושים אבלות? יש שיחה גם על הרבי שבימינו את האבלות עושים כתוב בשולחן ערוך, אבל מה שצריך להרגיש מבפנים זה יותר בעניין בית המקדש השלישי ושמחה בטח כתוב לצום, צריך לצום כשולחן ערוך. אבל לא עושים שמחה בתשעה באב. תקשיב, הוא אומר ככה במילים האלה, לצום צריך לצום ככתוב בשולחן ערוך, אבל בפנים צריכים לחיות את בית המקדש השלישי יותר מאשר את זה שנערף בית המקדש השני, וצריכים להיות בשמחה שאנחנו קרובים לגאולה. ככה במילים האלה. אבל מה עושים בפועל? בפועל צמים ושמחים. כתוב? כתוב או לא? ¿Tiene alguna experiencia personal con el Rebbe que nos pueda compartir? ¿Alguna historia? Una historia. Yo podría, si me permite, yo podría prolongar esa pregunta, la pregunta que le acabo de hacer, estar con mi pregunta. ¿Por qué los rabinos siguen fuera de Israel y no vienen a Israel todavía para atraer todas las demás personas como Porque si vienen acá, los dejan afuera. O sea, si los rabinos vienen acá, ¿quién va a ocuparse de los demás afuera? Están ahí justamente para... hay quienes vienen a Israel a esperar al Mashiach en Israel. Y hay quienes estamos afuera para ayudar que Mashiach venga. Para que venga a Israel. Entonces, hacemos lo que tenemos que hacer donde estamos para que Mashiach venga. Una experiencia personal. Bueno, puedo contar una historia que cuando poco después que llegamos a Uruguay, fui a visitar a un amigo en el hospital y ahí después había una gente ahí esperando
a visitar al mismo amigo. El médico estaba ahí con él y estábamos afuera esperando. Entonces, después que salió del hospital, me llama y dice que este amigo, tengo un amigo ahí que es un senador que quiere hablar conmigo. Y dice, bueno, que venga a Betzabá y hablamos. Viene y dice de que él se está postulando para la presidencia de Estados Unidos, de Uruguay. Y diciendo que hay muchos judíos en Uruguay, él quiere hablar con el Rebbe para que sobre el tema, para entender mejor, más del judaísmo, de los judíos. Entonces le dije, te voy a decir por qué vale la pena que vayas a hablar con el Rebbe y por qué no vale la pena que vayas a hablar con el Rebbe. Si vas a hablar solamente para sacar una foto y con eso pensás sacar votos, eso no vale la pena que pierdas tu tiempo y el tiempo del Rebbe. Pero si tú vas porque quieres escuchar una dirección en cuanto a cómo ser mejor presidente o cómo ser mejor persona, entonces no hay mejor lugar para encontrar eso que con el Rebbe. Y le expliqué por qué al Rebbe le interesa encontrarse con líderes políticos por el tema de las 7 mitzvot de Noah, para publicitar y fortificar el tema. Y le di 2 libros que hablan del tema de las 7 mitzvot de Noah. Le dije cuando está en Nueva York, que me avise cuando va a Nueva York, que voy a organizar con él un encuentro con el Rebbe. Y efectivamente poco después viajó a Nueva York y arreglé con mi papá, que estaba ahí, que vaya a buscarlo y llevarlo al Rebbe un domingo, cuando el Rebbe recibía gente. Y ahí podía encontrar al Rebbe. Y mi papá llega al hotel de Manhattan, y el tipo no está. Y espera, 4 horas espera hasta que ve que aunque si él viene, el Rebbe ya terminó de recibir gente y no va a poder llegar igual, y se fue. Cuando llega a Crown Heights, se entera de que el hombre estuvo con el Rebbe. ¿Qué pasó? Me cuenta después que mi papá tenía que buscarlo a las 11, digamos, y él ve que son las 11:10, 11:15, no está. No quería perder la reunión, entonces agarró un taxi y se fue a Brooklyn. Ahí cruzó el puente y había tránsito, había un desfile, no sé qué, salió y empezó a correr por llegar. Y llegó finalmente ahí y se encontró justo ahí un muchacho que había estado en Uruguay ayudándonos en las actividades, y él fue a buscar a mi suegro que vive ahí cerca y él lo fue a presentar al Rebbe. Y le dice que este es el senador de la calle que quiere postularse para la presidencia de Uruguay y pide una verajá. El Rebbe le da $1, una verajá, y él dice, muestra el libro que leí yo, dice, yo leí este libro en preparación de nuestro encuentro. Dice el Rebbe, ¿qué es este libro? Dice el secretario del Rebbe, las 7 mitzvot de Noah. El Rebbe le da otro $1 para estar acá, y él le agradece al Rebbe. El Rebbe le agradece la oportunidad de bendecirlo, y él dice gracias, y el Rebbe dice, espero que sepas efectivizarlo. Se fue. Habían 7 candidatos a la presidencia. Él estaba en lugar número 7. Empezó a subir las encuestas. Llega el día de las elecciones y ese día había la reunión de los shluchim en Nueva York ese fin de semana. Y todos los shluchim pasaron frente al Rebbe. El Rebbe dio a cada uno $1 con la verajá, y a cada uno el Rebbe le da generalmente la misma verajá beatzlachá, bendición y éxito. Cuando yo pasé, el Rebbe me dijo diferente, me dijo mucho éxito, atzlachá rabá. Al adelante dijo verajá beatzlachá, de atrás verajá beatzlachá, y a mí atzlachá rabá. Me llamó la atención porque se me ocurrió que tiene que ver con las elecciones, no sé por qué. Lo llamé al hombre en Uruguay, digo, estuve con el Rebbe, me dio una bendición especial, estuve pensando en ti, vine a pedirle al Rebbe que rece por mí. Ok, llamé al secretario del Rebbe, el Rebbe ya estaba en el OEL, le dije que el hombre quiere que pidió una verajá. Dice, bueno, ¿cómo se llama él y el nombre de su madre? Digo, no sé el nombre de su madre, voy a averiguar. Llamé de vuelta a la casa, él ya no estaba, se había salido. Atendió la empleada, digo, ¿cómo se llama la mamá del doctor de la calle? Dice, me dice el nombre. Entonces llamé de vuelta al secretario del Rebbe
Le digo, se llama Luis Alberto Ben María Hortensia. Entonces cumplí a las 7 en Nueva York, ya cerraron las urnas en Uruguay y ya se decían de que él ganó una diferencia de 7% de margen de él que le seguía. Ese día, o sea, cuando Rebbe volvía del oil, estaba en ayunas, después de Arvit repartía cada uno $1, pero por estar en ayunas la gente no lo detenía, no le hablaba, o sea, era rápido. Pero me aconsejaron decirle al Rebbe, porque es una buena noticia, no estás deteniéndolo, preguntando, pidiendo algo, estás diciendo algo que le va a gustar. Entonces le conté al Rebbe, le dije, el senador que estuvo acá hoy ganó las elecciones de Uruguay, el Rebbe estaba tan contento que estuvo aquí, digo, le ganó con 7% de ventaja. Ese 7% tienes que explicarle el significado del número 7. Y entonces me da $1, me dice eso es comisión, para comisión. Yo pensé eso es para comisión, la comisión del presidente, no sé, no entendí. Fui, el Rebbe me llama de vuelta, dice es comisión para ti por haber traído al presidente. Entonces llamé a la calle y estaba ahí festejando y le digo, mira, estuve con la Rebbe y le dije que ganaste y estaba muy contento. Le dije que ganaste por 7% de margen y dijo que le explique el significado número 7. No me dijo qué, pero me imagino que es el 7 mitzvot de Noah, que hagas lo que puedas al respecto. Y agradeció. Después me contaron que él pidió que la gente le dé $1 porque quiere dar $1 para destacar. Y él siempre anduvo con $1 de Rebbe en su billetera y mostraba a todo el mundo, cada vez que vino en delegación de judíos, mostraba su $1 que tenía la Rebbe, a ver si ellos tenían uno también. Esa es una experiencia increíble, ¿no? Ay,